La sala era pequeña, pero el sonido que había dentro parecía enorme. Una sola bombilla colgaba sobre el escenario, proyectando suaves círculos de luz sobre rostros que habían venido a escuchar algo que no podían explicar, solo sentir. Siempre existía ese momento, justo antes de que cayera el ritmo, cuando el aire se espesaba como lo hace el aire de verano antes de una tormenta. No sabías lo que venía, pero sabías que iba a reorganizar algo en ti. Y entonces llegó esa voz. Una voz que no obedecía al ritmo ni a las reglas. Una voz que reía, se quebraba, gruñía, suplicaba y predicaba en el mismo aliento. No sonaba exactamente a rap, ni a blues, ni a gospel, sino como si los tres se hubieran chocado en un callejón y hubieran decidido caminar juntos. La gente se miraba, sin saber si reír, gritar o simplemente quedarse mirando. Incluso ahora, los recuerdos de esa voz se sienten como si sujetaras un cable vivo. ¿Qué clase de vida produce un sonido así? ¿Qué clase de infancia, qué clase de hambre, qué clase de moretones permanecen ocultos bajo tanta brillantez? Antes de la fama, antes de los titulares, antes de la caída, había simplemente un joven que entraba en la luz, desafiando al mundo a entenderlo. Comenzó en un rincón de Brooklyn donde la música no era un lujo sino un idioma que las familias usaban para sobrevivir. Las aceras estaban agrietadas, los edificios desgastados, pero dentro de esos pequeños apartamentos vivían armonías que se filtraban por las ventanas abiertas. Su madre trabajaba muchas horas como operadora, su padre para la autoridad de transporte, pero las noches a menudo pertenecían al ritmo, ollas golpeando como tambores de mano, primos tarareando melodías, alguien siempre riendo demasiado fuerte. Era un hogar cosido con sonido. Lo llamaban Rusty. Un chico siempre demasiado polvoriento, demasiado salvaje, poco interesado en la pulcritud que los adultos esperaban. No era cruel, simplemente estaba fuera de control. El tipo de niño que perseguía el ruido como otros perseguían la luz del día. Sus ropas nunca quedaban del todo derechas, su sonrisa siempre un poco ladeada, llevaba una energía que hacía que la gente mirara dos veces. Ni la disciplina lo sujetaba por mucho tiempo. Recibía un regaño, una reprimenda, una advertencia, y luego volvía a perderse en el mundo que su imaginación había abierto ese día. La música lo encontró pronto. No mediante lecciones formales, sino por el pulso del vecindario. Aprendió el tempo viendo a chicos mayores hacer breakdance en la esquina, imitando el ritmo al golpear cucharas contra mesas de cocina. Cuando tenía 11 años, alguien oyó algo en él, suficiente como para ofrecerle un contrato discográfico. Mintió sobre su edad, tratando de convencerlos de que tenía 17, pero su madre se negó. Ella insistió en que la escuela debía ir primero. Pero la escuela no pudo retenerlo. Vagué por las aulas como una nube de tormenta, demasiado inquieto para quedarse en un sitio, demasiado listo para pasar desapercibido. Cuando no se sentía entendido, sencillamente dejó de volver. Lo que lo sostuvo, lo que lo ancló, fueron sus primos. Eran chicos que también sentían la música zumbando bajo la piel. Las tardes se llenaban de breakbeats, micrófonos prestados y el resplandor ahumado de viejas películas de kung fu parpadeando en televisores baratos. Esas películas les dieron nuevos nombres, nuevas identidades, una mitología que igualaba el peso del mundo que cargaban. Desde las enseñanzas del 5% hasta la sabiduría callejera transmitida por mentores mayores, aprendió un lenguaje de símbolos, matemática, conocimiento, verdad, y lo vistió como un escudo invisible. Juntos formaron pequeños grupos con grandes sueños. Force of the Imperial Masters. All In Together Now. Pandillas de barrio que practicaban en pasillos y grababan demos en estudios improvisados. Él era el intérprete, la chispa, el que daba un paso adelante cuando otros dudaban. Ya entonces su voz doblaba las reglas. Ya entonces las multitudes se inclinaban hacia él. Lo que aún no sabía era cuán profundamente lo pondría a prueba la industria, cómo la fama amplificaría cada defecto, cada herida, cada brillantez. Pero en esos años iniciales, antes de que la ambición se encontrara con la maquinaria, se movía con una pureza que solo los jóvenes parecen tener. Un chico enamorado del sonido, construyendo un mundo que pudiera sostenerlo. Cuando el mundo escuchó por primera vez el crujido en bruto de un disco de Wu-Tang, fue como si alguien hubiera abierto una puerta a un sótano que nadie sabía que existía. El ritmo era arenoso, la energía indómita, y las voces sonaban como talladas en el hormigón de los bloques olvidados de Nueva York.
Detrás de ese caos había un plan, el plano de RZA, una visión que cosía a 9 hombres en una sola tormenta. Grabaron con presupuestos bajos, en habitaciones estrechas, pero las cintas que llevaban de sello en sello sonaban a profecía. Y cuando el demo de Protect Your Neck llegó a las calles, algo cambió. La ciudad se inclinó hacia adelante. Loud Records los fichó con un contrato que nadie más había osado ofrecer: libertad. Libertad para que cada miembro persiguiera el éxito en solitario. Libertad para construir un imperio pieza a pieza. Libertad para hacer música que no buscara impresionar a la radio sino hablar a las vidas que la radio ignoraba. En pocos meses, su álbum debut se convirtió en el latido del East Coast. Mientras la costa oeste ardía con sintes brillantes y una actitud bañada por el sol, estos hombres trajeron invierno, pulmones de acero, tramos de escaleras fríos, el eco de pasos de hustlers después de la medianoche. Pero una voz cortó incluso esa ventisca. Una voz que crujía como vinilo viejo pero llevaba la alegría de un niño golpeando ollas en una cocina. Sus versos no seguían la lógica, seguían el instinto. Los fans no solo escuchaban, reían, jadearon, repetían, intentaban imitar y fallaban cada vez. Luego llegó el álbum en solitario. Una tarjeta de cupones de alimentos en la portada, sostenida con el mismo orgullo con que alguien mostraría un diploma. Era absurdo, brillante y dolorosamente honesto. Las canciones eran ásperas y alegres, salpicadas de humor callejero y sabiduría repentina. Y el mundo respondió. Ventas de platino. Reconocimiento mundial. Multitudes coreando su nombre con la excitación de descubrir a alguien que se negaba a comportarse como la fama le pedía. Entonces llegó Meraye. El remix de Fantasy no debería haber funcionado, un rapero salvaje e impredecible emparejado con una de las voces pop más pulidas del mundo. Pero funcionó. En el momento en que murmuró la primera línea, el remix se convirtió en un hito cultural. Adolescentes lo blasteaban por las ventanas de coches. Los de JS lo ponían en bucle hasta el amanecer. Los críticos discutieron. Incluso gente que no seguía el hip hop supo de su voz. Y sin embargo, bajo todos los titulares y chistes nocturnos, había otra verdad: él daba. En silencio. Constantemente. Comprando casas para la familia. Entregando dinero a los chicos del barrio. Visitando hospitales solo para ver a una niña que ayudó a salvar. Con todo su caos, la gente que lo conocía salía diciendo lo mismo: tenía un alma generosa. Pero con mayor visibilidad llegaron luces más duras, escrutinio más ruidoso, juicios más rápidos. El éxito lo convirtió en estrella, pero también en blanco. Y en algún punto entre la risa, la fama y el mito, comenzaron a formarse grietas. Los primeros signos del desmoronamiento nunca llegan como explosiones. Aparecen como pequeñas fracturas, una llamada perdida, una noche sin dormir, un hábito pensado para calmar el ruido. Para él, la fama apretó su agarre de maneras que nadie a su alrededor comprendió del todo. La misma imprevisibilidad que hacía que las multitudes lo adoraran empezó a preocupar a quienes manejaban escenarios, contratos y horarios. Y poco a poco, el mundo que una vez abrazó su caos empezó a tratarlo como espectáculo. Tropezó con salas de juicio, titulares y segmentos noticiosos nocturnos. Algunos cargos fueron pequeños, casi absurdos: salir de una tienda con unos zapatos que no había pagado, aun teniendo dinero en el bolsillo. Otros pesaban más: acusaciones de agresión, posesión de drogas, amenazas gritadas en ira o pánico. Pero cada incidente se sentía menos como un crimen y más como una bengala lanzada al cielo, una advertencia de que algo dentro de él se estaba rompiendo. El momento de MTV con las tarjetas de asistencia social llevó todo a una luz más dura. Las cámaras lo siguieron hasta una limusina y después a una oficina gubernamental, captando la imagen que Estados Unidos no supo cómo interpretar: una estrella en ascenso aún cobrando cupones de alimentos. El clip se emitió por todas partes. Comentaristas se burlaron. Políticos lo señalaron como ejemplo de un sistema que fallaba. Y aunque el momento estuvo lleno de ironía y confusión, el impacto fue brutal. De pronto, no era solo excéntrico, era un tema nacional de debate. El miedo vino después, un miedo del que habló abiertamente. El gobierno lo observaba, decía. La industria lo usaba. Los enemigos se multiplicaban y el peligro vivía en cada sombra. Si esas creencias nacían del trauma, la adicción o de una verdad,
Nadie a su alrededor pudo desenredarlo por completo. Lo que sí sabían era que estaba en espiral. Ser herido por arma solo profundizó su sensación de que el mundo se había vuelto contra él. La rehabilitación debería haber ayudado. En cambio, se convirtió en otra puerta por la que entró y salió, incapaz de quedarse el tiempo suficiente para sanar. Cuando huyó del centro y se convirtió en fugitivo, pareció la ruptura final entre el hombre que había sido y el que estaba por convertirse. Aún así se unió brevemente a Bután en el escenario, un fantasma moviéndose entre luces conocidas. La multitud rugió, sin saber que él huía de algo más que la ley. La prisión añadió otra capa de daño. Habló de amenazas, de guardias que se burlaban de él, de reclusos que lo veían como un objetivo porque su nombre había llegado más lejos que el de ellos. El ruido en su cabeza se hizo más fuerte. Los medicamentos que le dieron lo embotaron hasta que apenas se reconocía. La fama alguna vez le dio un escenario, ahora lo hizo vulnerable en un lugar donde la vulnerabilidad era fatal. Cuando fue liberado, la luz en sus ojos se había apagado. Intentó reclamar la música, reconectar con la gente que una vez lo elevó. Pero su cuerpo llevaba demasiado agotamiento y su mente demasiadas tormentas. Quería mantenerse limpio, decía, pero la sobriedad volvía el mundo demasiado callado, demasiado cortante, demasiado real. Y las grietas que antes solo susurraban ahora rugían. Al otro lado del océano, su voz sonaba diferente. En Europa, en Japón, en rincones de ciudades donde nunca estuvo, la gente solo oía la brillantez, la originalidad salvaje, la libertad de romper cada regla musical sin pedir permiso. Las multitudes extranjeras lo trataron como un héroe folclórico, un mito viviente de una tierra construida sobre ritmo y coraje. Para ellos no era un problemático, era un icono de expresión cruda, un símbolo de la rebeldía artística de Estados Unidos. Compraban los discos, memorizaban los versos y llenaban los conciertos listos para celebrar lo impredecible. Pero en casa, la historia fue más complicada. América lo amó, pero América también lo juzgó. Los mismos comportamientos que hacían reír a los fans extranjeros, las explosiones, las entrevistas salvajes, la negativa a pulir su imagen, se convirtieron en material para talk shows y debates políticos. Cuando se emitió el clip de los cupones, no se trató como una contradicción curiosa, se enmarcó como un fallo moral. Los periódicos no se preguntaron qué empujó a un joven artista negro a vivir entre la supervivencia y la fama. Preguntaron qué representaba sobre pobreza, responsabilidad y raza. Los periodistas de hip hop lo defendieron, llamándolo esencialmente creativo, un recordatorio de que el arte a veces viene envuelto en desorden. Los fans de toda la vida recordaban los barrios de donde procedía y veían el clip como reflejo de los sistemas rotos a su alrededor, no de un defecto en su carácter. Pero la América mainstream quería relatos ordenados, héroes o villanos, no hombres que vivían en ese espacio intermedio. Globalmente, sin embargo, creció más en la muerte de lo que jamás fue en vida. Festivales internacionales lo homenajearon. DJS en Alemania, Londres y Brasil pinchaban sus canciones como quien mantiene un latido vivo. Artistas más jóvenes lo citaron como influencia. Académicos escribieron sobre él. Fans publicaron historias en línea, descubriendo piezas de su vida mucho después de su partida. El mundo fuera de Estados Unidos no dejaba de llamarlo inolvidable. Estados Unidos, a su manera, estuvo de acuerdo, pero con la vacilación de una nación que aún trata de comprender al hombre detrás del mito. Su legado quedó partido entre continentes, una versión adorada, otra debatida, ambas incompletas sin la otra. Al final, su historia no se resolvió como una lección. Terminó de la manera en que suelen hacerlo las vidas reales, bruscamente, de forma imperfecta, con más preguntas que respuestas. No hubo discurso final, ni escena de redención silenciosa, solo un hombre en un estudio de grabación intentando una vez más convertir el sonido en algo que tuviera sentido para él. Y luego llegó el silencio. Un silencio que pesaba más que el ruido que había cargado toda su vida. Pero los legados no viven en el silencio. Viven en los ecos que la gente deja atrás. Su voz aún se eleva en clubes donde el suelo tiembla, en coches que recorren barrios antiguos, en auriculares de chicos que no estaban vivos cuando él habitó esta tierra. Escuchan en él algo antiguo, algo indómito y humano. Escuchan el recordatorio de que el arte no necesita encajar, de que la brillantez no pide permiso, de que algunos espíritus nacen para moverse de lado por el mundo. Dejó más que discos.
Dejó un plano de valentía, la valentía de ser extraño, de ser ruidoso, de ser vulnerable, de no estar pulido en un mundo que adora las superficies suaves. Dejó historias contadas en barberías, en camerinos, en esquinas y en reuniones familiares. Historias sobre la risa, la generosidad, las travesuras y el dolor. Historias que se niegan a desvanecerse. Y quizá ese sea su verdadero legado, hizo sentir a la gente. Ya fuera alegría, confusión, asombro o tristeza, despertó algo en quienes lo escucharon. No muchos artistas pueden decir eso. Aún menos pueden decirlo sin proponérselo. Si cierras los ojos, aún puedes imaginarlo acercándose al micrófono, los hombros sueltos, la sonrisa ladeada, listo para sorprender a la sala una vez más. La luz sobre él oscila suavemente, lo justo para recordarte que algunas vidas, por breves que sean, dejan una sombra larga. Si esta historia te trae a alguien a la mente, un músico, un amigo, un familiar que vivió con valentía a su manera, siéntete libre de compartir su nombre o un recuerdo abajo. Tus reflexiones ayudan